Era el 15 de noviembre del 2018 y en el interior de la habitación de una casa, un chico que en el mundo del fanfiction se hace llamar Shell Imagination 97 se encuentra sentado frente a su computadora guardando algunos archivos en una carpeta titulada como Ideas Fallidas, la cual alberga varias historias y portadas de fanfics que simple y llanamente han fracasado en su intento de relevancia o que ya no pueden ser escritos debido a que no hay un público interesado en ellas. Sin embargo, este actuar no es algo fortuito, pues el año no ha sido el mejor para el joven escritor, ya que por un lado la secuela de su fanfic estrella, El juicio de Twilight Sparkle, no ha tenido el recibimiento que esperaba a pesar de que la historia se escribió en tiempo récord, mientras que por el otro varias historias han sido desechadas o han quedado en largas pausas que han obligado a eliminarlas permanentemente de fanfiction.net, debido a que las chispas de inspiración que le dieron origen se han apagado. Quizás motivadas por el inminente final de la serie cuyo mundo es el foco central de estas historias. De repente, el joven Shell Imagination 97 se detiene al ver un archivo titulado como The World of Dead, un fanfic que ha reescrito y subido a la página 2 veces y el cual ha tenido fallas que han derivado en críticas tanto constructivas como destructivas. Críticas que, de alguna manera, le han hecho creer que esta historia no tiene futuro y que se quedará en el olvido permanentemente. Afortunadamente, la alarma del reloj evita que el archivo sea mandado a la carpeta, por lo que el joven escritor procede a apagar la máquina e irse a la cama dispuesto a descansar para así tener la mente lista para las clases de la universidad. Sin embargo, aquella noche y como si fuese una señal divina, un extraño sueño comienza a materializarse dentro de su cabeza, y en el cual se ve a sí mismo a bordo de un auto que circula por un bosque oscuro, y desde el cual se puede ver una extraña abadía en las montañas, una abadía que contiene secretos y que quizás marque el inicio de la historia que su fanfic necesita. Así, con este prólogo narrado con la voz de su servidor y basado en una experiencia real, es como da inicio la historia de origen de The World of Dead. Hola viajeros del Omniverso, sean bienvenidos nuevamente a este pequeño rinconcito del plano astral en el que vamos a tratar hoy el tema sobre el origen de uno de mis fanfics más conocidos, y el cual ha tenido mucha popularidad en los círculos de Wattpad. Y es que, aunque no lo crean, la realidad es que la historia sobre el origen de este fanfic es muy interesante no solo por el sueño que lo originó, sino también por el hecho de que literalmente es el único que ya tiene un camino marcado a través de esta libreta que están viendo en pantalla. Por lo que en este video voy a contarles sobre cómo era la época en que salió la historia de The World of Dead, cuál fue el sueño que le dio origen, qué ideas se desecharon de la misma, cómo es la línea de tiempo que se tiene planeada y sobre todo les compartiré mi opinión sobre cuál, creo yo, será el legado que va a dejar en el mundo del fanfiction, especialmente ahora que tenemos muchos AUs de zombies de My Little Pony rondando por todo internet. Soy Shield Imagination 97 y prepárate para escuchar todo sobre el origen de la saga de The World of Dead. Que inicie el viaje por el omniverso de las grandes historias. Capítulo 1. El mundo de My Little Pony y su relación con los zombies. Si bien es cierto que actualmente vivimos una saturación de AUs sobre infecciones zombies en varios fandoms, incluido el de My Little Pony, la realidad es que esto no siempre fue así, ya que al menos hasta antes de My Little Worms, que es la historia que desencadenó toda esta moda, las historias de zombies o inspiradas en este subgénero no eran muy populares y raramente se encontraban tanto en fanfiction.net como en Wattpad, las cuales eran las plataformas más importantes dentro del mundo digital. Si han visto el video sobre curiosidades de The World of Dead, sabrán que, al menos para 2018, los fanfics de zombies no eran muy populares, y creo que esto tiene una razón muy específica para que fuera así. Y es que para esos años la idea de mezclar historias de zombies con franquicias, que tenían como premisa un mundo mágico y lleno de color era algo que simple y llanamente se consideraba hasta cierto punto ridículo, pues, al final del día, ¿cómo ibas a creer que un mundo de ponis o chicas mágicas podría hacerle frente a algo como esto?
Y sí, tú podrías decir que para esos años ya existían historias como Marvel Zombies que ciertamente mezclaban estos temas de alguna manera, pero al menos dentro del mundo del fanfiction, las historias con una premisa zombie no solo no eran muy populares, sino que muchas veces llegaban hasta cierto punto a abusar del contenido lemono de los ships. Un ejemplo de ello lo tenemos en el fanfic Equestria Herald Zombies del autor Mr. Brony 25, el cual literalmente intentó replicar de cierta forma la historia que se ve en el manga y anime de High School of the Dead, aunque utilizando para ello personajes de MLP. No obstante, también hubo autores que intentaron de alguna manera ofrecer historias un poco más elaboradas, como es el caso de Virus on Equestria del autor Nizuma Brony, quien presenta esta historia como una especie de what if en el cual se nos muestra sobre qué pasaría si de repente una enfermedad zombie aparecía en el mundo de My Little Pony. Sin embargo, hay que decir que para cuando esta última historia salió, más específicamente en el 2013, el fandom de MLP estaba viviendo su edad de plata. Por lo que era de esperarse que la historia tuviera una buena recepción, pero para 2018 la situación era mucho más complicada, debido a que tanto la serie principal como el spin-off de Equestria Heralds ya estaban viviendo sus últimos años. Por todo ello es que creo que hacer un fanfic de este estilo y ambientado en un universo que estaba ya bastante desarrollado, no parecía tan buena opción para muchos autores en aquel momento porque literalmente no habría muchos fans a los que les llamara la atención. Aunque también hay que destacar que esta situación no solo se quedaba en el plano de los países hispanohablantes, pues incluso dentro del fandom anglosajón se vivía una situación muy similar debido a que de este tipo de historias no llegabas a encontrar más de 2 o 3. Sin embargo, y a pesar de este panorama tan hostil, yo consideraba que realmente era una muy buena idea sacar una historia ambientada en el mundo de Equestria Heralds y con temática de zombies. Pues al final del día era un terreno poco explorado y que podría dar buenos resultados si se sabía manejar. Desafortunadamente, el resultado no fue el esperado. Capítulo 2. La historia de 2 proyectos fallidos. A pesar de que el entorno no se prestaba para una historia de zombies, yo como autor creía genuinamente en que todavía podía funcionar, quizás en gran medida porque consideraba que este tipo de fanfics no había sido del todo explotado en el plano hispanohablante. Por lo que inmediatamente me puse a redactar una historia cuyo título sería simplemente The World of Dead. Una historia que tomaría elementos tanto del manga High School of the Dead como del videojuego Resident Evil 6, y la cual tendría como principal premisa la idea de un virus que aparece en el centro comercial de Canterlot City a raíz de un ataque bioterrorista a escala global y el cual, inevitablemente, terminaba generando a zombies de la nada. Hay que destacar que esta primera versión en un principio tuvo una recepción positiva por parte de los lectores en gran medida, debido a las referencias e easter eggs que hacía sobre las 2 obras antes mencionadas, tales como el muerto viviente que aparece de la nada o la escena del helicóptero que ilumina a Leon en el prefacio de Resident Evil 6. Sin embargo, todo se caería tan solo 2 capítulos adelante, déjate cuento por qué. Resulta que en el capítulo 4 de esta versión que se titulaba simple y llanamente como el virus de Dios, la historia pasó de ambientarse en el centro comercial de Canterlot City al estado de Morelos, México. En esta parte de la historia, el papel protagónico lo asumía una OC femenina de nombre Xochitl, la cual era la madre de uno de los protagonistas principales y quien, en este mundo, trabajaba como una agente que se hallaba retenida dentro de un antiguo exconvento de la zona junto con otros supervivientes, los cuales planeaban huir en avión hacia los Estados Unidos para buscar un refugio de la infección. Como era de esperarse, la reacción fue negativa ya que a muchos les disgustó que la historia se desviara mucho del escenario principal y más por el hecho de que el capítulo tomaba a OCs como protagonistas cuando se suponía que ese papel ya lo tenía otro OC de la historia llamado Axe, quien era el líder de un grupo de sobrevivientes compuesto por personajes como Trixie, Sonny y Flair, entre otros más. A eso hay que sumar que para muchos la escritura ultra descriptiva de cada OC era muy cansado, tanto que literalmente hubo gente que palabras más, palabras menos dijeron en un comentario. Esto es un patético festival de vísceras y colores. Ante estos comentarios y la reacción del público fue que se decidió cancelar la historia, posteriormente fue borrada y finalmente se quedó como un proyecto enlatado que no debía ser abierto hasta después de un tiempo.
Aunque si algo llamó mi atención en ese tiempo, fue que hubo personas que literalmente me pedían que continuara con esta historia, tanto que incluso me decían: ignora las críticas, la historia es tuya y puedes hacer lo que se te dé la gana. Personalmente yo decidí no hacerle caso a estos comentarios, debido a que siempre he creído que cualquier crítica, por más dolorosa que sea, es necesaria siempre y cuando sea constructiva, pues así se pueden corregir errores que tiempo después pueden ayudar a mejorar. Por lo que al final preferí optar por el camino de reiniciar la historia. Y fue así como a mediados de 2018, volví a relanzar la historia, solo que esta vez teniendo como únicos protagonistas a Sonny Flair y a Axe, el OC que había sido creado específicamente para esta historia. Sin embargo, a diferencia de la historia anterior, las críticas fueron realmente negativas. A tal grado de que incluso un usuario llegó a insultar e insinuar cosas sobre mi persona, las cuales no eran ciertas y deja que te cuente por qué. Resulta que cuando la segunda versión de The World of Dead salió, hubo algunas personas que genuinamente creían en la historia y que consideraban que el concepto, aunque desgastado, todavía podía tener potencial. No obstante, también hubo personas que se enojaron porque decían que la historia era un plagio descarado del manga High School of the Dead. Aunque quizás de todas las críticas, la peor era la realizada por un sujeto que insinuaba que el OC de Axe era una autoinserción del autor y que el personaje de Sonny Flair era la representación de una chica real con la cual el autor no podía estar por ser un tremendo perdedor. La verdad es que la mayoría de estas acusaciones no solo no eran ciertas, sino que también habían sido escritas más por malicia, puesto que ya para entonces el OC y avatar que me representaba en mis historias ya solo lo utilizaba para hacer cameos a lo Stan Lee, es decir, apariciones especiales y en papeles menores o de fondo. Sin mencionar también que, para entonces, yo no tenía interés en ninguna chica y mucho menos me importaba ese asunto. Por lo que podría decirse que la crítica, entre comillas, era más un ataque personal que otra cosa, ya que no se proponía soluciones ni se brindaban consejos para mejorar. Aunque quizás el mayor colmo era que el autor del comentario exigía que me retirara de la plataforma para así no inundar el sitio con basura, según él. Afortunadamente, y como mencioné antes, también hubo personas que decidieron ayudarme para que no me rindiera, y las cuales incluso me dijeron que esas críticas no valían la pena y que lo mejor era seguir con la historia, más por el hecho de que quien escribió esa crítica destructiva no tenía un fanfic publicado y por ende no tenía autoridad para juzgar duramente a la historia. No obstante, y a pesar de todo lo sucedido, la realidad es que yo personalmente decidí cancelar la historia. Pues más allá de las insinuaciones, insultos y medias verdades de parte de los críticos, entre comillas, lo cierto es que tenían su parte de razón ya que, como mencioné antes, ya existían historias que tomaban la premisa de High School of the Dead como punto de partida. Por lo que volver a hacer lo mismo no solo no tenía sentido, sino que también resultaba poco atractivo para el público. Por toda esta experiencia desagradable es que la historia fue borrada por segunda vez para después ser enviada al olvido durante algún tiempo, quedándose, así, como un proyecto que simple y llanamente no valía la pena. O al menos así fue hasta que una noche apareció lo que daría origen a esta historia. Capítulo 3. La misteriosa abadía de las montañas Ecuestria. Tal y como comenté al principio del video, el borrador original de The World of Dead estaba a punto de ser enviado a una carpeta que almacena todos los fanfics e historias que por varias razones no estaba dispuesto a continuar. Sin embargo, la alarma para dormir impidió que hiciera esto. Por lo que al final me fui a la cama, donde esperaba soñar con cualquier cosa menos en esta historia, y fue ahí que surgieron los escenarios que darían origen a la historia tal y como la conocemos actualmente. Cabe aclarar que debido a que hablamos de sueños, estos muchas veces no suelen tener un orden muy claro y van mezclando muchas cosas en cada escenario. Por ello es que la siguiente narración es un resumen breve de lo que pasó esa noche y cómo fue que de ahí surgió la historia que hoy todos conocen. Así que ponte cómodo porque estás a punto de escuchar el fanfic de The World of Dead en la versión como fue concebido en ese sueño y el cual le dio a esta historia la oportunidad de ser conocida.
Es una tarde nublada en la región de las montañas Ecuestria, las nubes cubren gran parte del cielo y el sol apenas si puede asomarse por algunos huecos, lo cual es extraño dado a que esta zona siempre se ha caracterizado por ser un lugar con un clima aceptable y bastante cómodo para cualquier persona. Sin embargo, este ambiente tan particular no ha impedido que un auto conducido por una joven mujer llamada Cadence circule tranquilamente por un camino de terracería localizado en el interior del bosque Everfree. Pero la mujer no va sola, pues a su lado se encuentra la joven estudiante Twilight Sparkle, quien se ve visiblemente emocionada debido a que ha recibido la noticia de que fue aceptada en el programa de estudio independiente de Everton, el mismo programa por el cual ella había estado preparándose por mucho tiempo. El ambiente entre ambas mujeres es amable, puesto que las dos se conocen desde hace tiempo y sus conversaciones son tan normales como las que tendrían otras personas, pues hablan de temas tales como los amigos, la familia y las relaciones amorosas. De repente, la adolescente voltea hacia la ventana y ve como de entre los árboles se puede ver a lo lejos un extraño edificio con apariencia de abadía medieval, el cual parece estar pegado, por no decir incrustado, dentro de la propia montaña. Dicho edificio es el Instituto Everton, la escuela responsable del programa y que es considerada como el hogar de las jóvenes mentes más brillantes que existen en todo el mundo. Twilight queda boquiabierta y no sabe qué decir, pues no esperaba que un sitio así siquiera existiera en la vida real, salvo claro en los cuentos de hadas. Por otra parte, el auto continúa con su rumbo por el camino de terracería hasta llegar a un puente de piedra antiguo que comunica el bosque con las laderas de la montaña. Tras cruzar un camino cubierto por árboles y que forman la apariencia de un arco, el auto entra a una enorme plaza en la que se encuentra también instalado una estatua de bronce que representa al dios Atlas, quien en sus hombros carga una gigantesca esfera que representa al mundo. Cadence y Twilight bajan del auto y finalmente entran al instituto acompañadas por otros alumnos de diversas razas y etnias, los cuales también fueron aceptados. Pero de entre todos ellos se encuentra también una antigua amiga de Twilight llamada Moondancer, quien al notar la presencia de la chica de piel lavanda, decide ignorarla y no dirigirle la palabra. Algo que realmente deja confundida a Twilight debido a que antes ambas se llevaban bien y hasta llegaron a sentir algo más. Es así que todos los alumnos dan un recorrido por las instalaciones, conociendo dormitorios, salas de lectura, el observatorio y demás sitios que sin duda alguna son el pilar de la escuela. Al final todos llegan a un auditorio que se encuentra construido dentro de la montaña y en el cual reciben un fastuoso banquete que sin lugar a dudas sería digno para el paladar de un rey y su corte. Pasadas unas horas, Cadence se retira de la escuela dejando sola a Twilight, quien nuevamente intenta hablar con Moondancer, pero esta se niega diciéndole algunos insultos para después irse del lugar. De repente, y como si fuese una broma del destino, la chica de lentes choca con otra adolescente, la cual es de piel morena y quien al parecer lleva ya rato estudiando debido a que porta una bata de laboratorio con un gafete que tiene plasmado el logo de una farmacéutica llamada Abax Corporation. Esta chica se presenta ante Moondancer, le pide perdón y posteriormente le da la mano para ayudarle a levantarse. En ese momento, y como si de una película romántica se tratase, ambas hacen clic de inmediato, lo que genera los celos de Twilight debido a que no puede creer que su ex amiga de la infancia haya preferido pasar el tiempo con esa extranjera en lugar de arreglar las cosas con ella. La noche llega, todos los alumnos y maestros duermen plácidamente en sus dormitorios y al mismo tiempo, en el área de animales experimentales del laboratorio de medicina, una figura encapuchada arroja a los perros de prueba un contenedor de cristal que contiene una sustancia extraña. Al día siguiente, las clases inician con relativa normalidad y todo parece estar en orden, lo cual hace feliz a un hombre llamado Sir Everton, quien es el director de la escuela y una de las figuras más respetables de la sociedad, debido a que sus ancestros fundaron la Abax Corporation hace tiempo junto con las familias Sinchibugen. Para la mala suerte del director, la paz no dura mucho debido a que justo en ese momento, Twilight inicia un conflicto con la chica de piel morena durante la clase de deportes al golpearla en el rostro con un balón de voleibol, lo cual genera la preocupación de Moondancer, quien estaba en las gradas dándole ánimos a su nueva amiga. Tras ayudarla, la chica de piel color crema se arroja hacia Twilight para comenzar a golpearla, dando inicio a una pelea que solo se detiene cuando los maestros intervienen y se llevan a las tres chicas a detención. Mientras tanto, los estudiantes de medicina llegan al laboratorio para continuar con sus investigaciones, pero cuando uno de ellos entra al área de animales experimentales, este se da cuenta que estos han escapado y que incluso han llegado a canibalizar a otros animales como conejos, ratas, entre otras especies más.
Aterrorizado y nervioso por este macabro descubrimiento, el chico corre hacia la puerta para avisarle a sus compañeros de lo sucedido, pero para su mala suerte este es derribado y mordido en el cuello por uno de los perros, el cual ahora tiene la apariencia de ser un cadáver viviente. Los gritos no pasan desapercibidos, pues el resto de los alumnos los han escuchado y se han quedado en shock debido a que no entienden qué es lo que sucede. Al final, la mayoría decide huir del lugar para dar aviso al director, pero una chica que formaba parte del grupo decide quedarse y abrir la puerta solo para ser atacada por el chico quien ahora es un muerto viviente. Poco a poco la noche cae y las luces exteriores del edificio se encienden, iluminando así cada rincón de la escuela, incluida la oficina del director Everton, quien mantiene retenidas a las 3 chicas, las cuales no han dejado de discutir entre ellas, culpándose la una a la otra por lo sucedido. En ese momento, Cadence entra en la oficina preocupada y a la vez molesta, pues no puede creer que Twilight haya causado un caos enorme, especialmente porque desde que la conoce, sabe que es una alumna tranquila y nada conflictiva. De repente, la charla entre la directora de Crystal Prep Academy y el director Everton se ve interrumpida por unos gritos provenientes del pasillo, por lo que todos salen afuera para ver lo que está pasando. Y es ahí cuando todos quedan estupefactos y horrorizados, pues justo a unos cuantos metros de ellos se encuentran caminando lentamente un grupo de muertos vivientes, tal y como si todo aquello fuese una película de terror. Sir Everton huye asustado y escapa, hasta perderse en uno de los pasillos aledaños, mientras que las 4 mujeres hacen lo mismo, pero dirigiéndose a la sala de seguridad, donde atrancan la puerta para evitar que esas cosas entren y las asesinen. Poco a poco el caos se apodera de la escuela y muy pronto gran parte del personal de la misma se encuentra infectado y devorando carne humana. 2 horas han pasado desde el primer encuentro, Cadence intenta calmar a las 3 adolescentes para que éstas no entren en pánico rápidamente. Luego toma un arma que se encuentra dentro de una gaveta de la habitación para después proponerle a las jóvenes escapar por la entrada principal, ya que ahí es donde se encuentra estacionado su automóvil. Sin embargo, la chica de piel morena la confronta y le dice, palabras más palabras menos, que esa idea es suicida y estúpida, pues las rejas que dan hacia el puente voladizo están bloqueadas por un protocolo de seguridad que se activa automáticamente cuando se detecta una emergencia biológica. Tras un silencio incómodo, Twilight propone que la mejor solución es ir al helipuerto que se encuentra en lo alto de la montaña y cuya ubicación conoce gracias al recorrido que tuvo a su llegada. Es así que las sobrevivientes se hacen de algunas armas para luego embarcarse en un viaje por toda la escuela y en la cual recorren lugares como el observatorio, el cementerio, la cabaña del conserje, la capilla e incluso unas misteriosas catacumbas ubicadas dentro de unas enormes cavernas que se encuentran debajo de la escuela y las cuales son habitadas por criaturas enormes con piel de reptil. No obstante, el mayor reto que encuentran es el tener que enfrentarse contra una criatura similar a una serpiente marina, la cual vive en una enorme habitación llena de agua cuyas bóvedas están decoradas con motivos barrocos y que está conectada gracias a un sistema de puentes. Afortunadamente, las sobrevivientes logran derrotarla al hacer estallar el techo de la habitación. Finalmente, el grupo consigue llegar al helipuerto, donde se topan con una sombra encapuchada, la cual sostiene en una de sus manos una jeringa vacía, algo que a todas ellas no les agrada dado a que desconocen el contenido que ésta poseía. Entre risas, la misteriosa figura se da la vuelta y se quita la capucha revelándose como Abacus Finch, quien sin sentir ningún remordimiento les dice que ella hizo esto en venganza por lo sucedido en los Juegos de la Amistad. Cuando Twilight le pregunta, ¿cómo logró hacer aquel virus extraño?, Finch le responde que fue gracias a un gusano petrificado de origen desconocido, el cual fue encontrado hace ya varios años atrás en las cuevas que se localizaban debajo del Instituto Everton. Cadence está a punto de golpear a Finch, pero se detiene al ver cómo ésta le suelta un tiro a Twilight hiriéndola en su hombro y causando que la directora de Crystal Prep corra hacia ella para ayudarla. De repente, Finch recibe un disparo en el pecho, el cual fue realizado por el mismísimo director Everton, quien estaba sumamente enojado al saber que la destrucción de su escuela había sido obra de Finch, la misma que años atrás había sido su pareja y quien incluso le había negado la posibilidad de ver nuevamente a su hija. Finch se pone de pie nuevamente para sorpresa de los sobrevivientes y posteriormente se arroja al vacío. Everton corre confundido a la orilla para ver qué ha sucedido con la ex directora, pero al asomarse nota que no hay ningún cadáver.
por lo que todos proceden a dirigirse hacia el helicóptero, pero justo antes de abordarlo escuchan un sonido proveniente del bosque. Y es entonces que de entre los árboles sale una enorme criatura con forma de mariposa, la cual dentro de sus fauces resguarda a la mismísima Sinch, quien ahora forma parte de la criatura al estar unida a la lengua de la misma. Everton dispara algunos tiros que poco o nada hacen por destruir a la criatura, después es arrojado al vacío al ser golpeado por aquel monstruo mutante, muriendo así y dejando atrás el arma que llevaba. Cadence, quien porta un rifle, dispara a la cabeza de la mariposa, causando que Sinch salga de la boca del monstruo. Las sobrevivientes vacían el cargador de las armas sobre ella. Tras 3 intentos, la criatura parece debilitarse, pero no es hasta que Twilight, Moondancer y la chica de piel morena se unen para dispararle sus últimos tiros a Sinch, que ésta finalmente consigue caer al vacío, siendo empalada por la estatua de Atlas. Muerta Sinch, las sobrevivientes suben al helicóptero y escapan de aquella escuela, no sin antes voltear hacia atrás y ver cómo el lugar explota, llevándose consigo la evidencia del horror que han vivido. Una vez lejos, Twilight, Moondancer y la chica de piel morena se reconcilian, logrando así un final feliz que a los ojos de Cadence es algo muy hermoso de ver después de todo lo que ha sucedido. Desafortunadamente, el horror no ha desaparecido, pues en el interior de uno de los baños del Canterlot Mall, la estudiante Sonny Flare procede a arrojar un contenedor de cristal similar al que su madre, la exdirectora Sinch, tenía y el cual afecta enormemente a una chica de Canterlot High que se encontraba justamente a su lado. Posteriormente, Sonny abandona tranquilamente el lugar para después abordar un auto que es conducido por su amiga Soursuit, quien le pregunta, ¿está hecho? Pregunta ante la cual la adolescente responde asintiendo con la cabeza para luego recostarse en su asiento al tiempo que su amiga enciende el auto para irse ambas lejos de Canterlot City, una ciudad que muy pronto comienza a entrar en caos y que demuestra que la pesadilla apenas está comenzando. Como puedes apreciar, el sueño realmente fue extraño y dio muchas ideas que tiempo después se implementaron en la historia final, pero creo que lo más interesante es que dentro del mismo hubo conceptos e ideas que se eliminaron, tales como por ejemplo, el tamaño real de la escuela, la forma en que estaba edificada, la idea de que Sinch fuera la antagonista y se convirtiera en una boy, y por supuesto el cambio más radical, que fue el concepto de hacer a las Shadowbolts aprendices y cómplices de Sinch. Sin embargo, creo que más allá de esta anécdota, lo que resulta interesante es el hecho de que bastó solo esto para construir el lore de la historia e ir cimentando las bases de lo que tendría que ser en el futuro. Capítulo 4. Un legado para el futuro. Tras aquella revelación por parte de este sueño extraño, yo personalmente me di a la tarea de reescribir la historia. Aunque claro, quitándole algunos elementos y colocando otros, pero al final el camino ya había sido marcado y yo mismo me di a la tarea de hacer incluso una cronología a futuro y cuyas páginas estás viendo en este momento. Obviamente no planeo mostrar el resto, ya que, al tratarse de un proyecto personal, pues no me gustaría arruinar del todo las sorpresas que podrían venir después. Lo único que puedo decirles de manera general es que en esta libreta no solo se tienen los acontecimientos por venir, sino también los lugares y los virus que se irán añadiendo al lore en cada historia. Y para quienes pregunten, sí, hay muchos personajes queridos por los fans y que protagonizan estas historias como Rarity, Flash Sentry, Wallflower Blush, las Dazzlings, entre muchos otros más. A lo que se suma el hecho de que esta historia, al seguir en esencia los pasos de la saga Resident Evil, posee muchas ideas de esta que tarde o temprano se van a implementar, tanto que muchos fans dicen que esperan adaptaciones de dicha saga en este mundo. Respecto a ello solo puedo decir que si bien he hecho lo posible por no copiar con exactitud los momentos de dicha saga, también es algo irrefutable que esto mismo es lo que ha hecho que este OSE se diferencie de otros y se gane el cariño de muchos usuarios. Ya que mientras muchos actualmente prefieren ver a las y los protagonistas de MLP transformados en monstruos terribles o viviendo en la desesperanza, también hay otros que prefieren una versión más cercana que les recuerde a esa saga que jugaron en su infancia y juventud y en la cual sus personajes favoritos, más que convertirse en criaturas de pesadilla, son los héroes rotos de este mundo que está en constante peligro.
Y es que creo yo que ahí radica el legado que planeo dejar con esta saga de historias, pues al final del día lo que hace especial a esta historia de zombies e infectados no son las transformaciones grotescas o los muertos vivientes, sino el ver que aún en el momento más oscuro podemos tener la esperanza de llegar a ver la luz al final del camino. Incluso si estamos recorriendo los góticos y oscuros pasillos de la abadía en las montañas. Muchas gracias por acompañarme en este viaje. Si te gustó el video no olvides dejar tu pulgar arriba, tu comentario, así como tu suscripción a este pequeño espacio astral. También te dejo mis otras redes para que puedas darte una vuelta por ahí. Soy Shield Imagination 97 y nos veremos pronto en otro viaje por el universo de las grandes historias.